Yo, yo lo vivo como un orgullo estar jugando donde todo empezó mi carrera de fútbol, ¿no? Ese tipo de vestuario, ese tipo de banco de suplente, el trayecto, todo lo vivo y lo disfruto muchísimo porque es donde yo me crié y estoy orgulloso de estar disfrutando de esta etapa de mi vida. Pero creo que lo que sí te preocupa es la imagen que damos del fútbol uruguayo para el exterior, ¿no? Si vos tenés la posibilidad de equipos que quieran contratar grandes jugadores de otros lados, decirle, mirá, te puedes venir al fútbol uruguayo porque esto, por el otro, y después ven estas imágenes y decís, el fútbol uruguayo está lejos en infraestructura, ¿no? Y del cual creo que tema de dinero no es. Los últimos ¿No es 4 un tema de mundiales, dinero? no, para mí no, porque Uruguay los últimos 4 mundiales ha llegado y hemos tenido ingresos. Sí, los jugadores tienen su parte, sí, la mutual, los derechos de televisión, hay muchas cosas de las cuales creo que hay que analizarlos bien, pero no es por un tema de dinero, porque dinero ha ingresado en el fútbol uruguayo, hay que saberlo manejar de buena manera y tener las ideas claras, porque ahora un ejemplo, si tenemos que ir a jugar a la cancha de Plaza Colonia, yo creo que Plaza Colonia tiene que ser un orgullo mostrar su estadio porque hoy en día tienen la suerte que está Luis Suárez y hay muchos países viéndole a Nacional porque va a jugar Luis Suárez. Pero sería un orgullo para Plaza mostrar toda esa infraestructura y capaz que Plaza hoy en día no está capacitado y otra vez volvemos a dejar una mala imagen para el fútbol uruguayo, para la gente que ve. Yo orgulloso de hacer todos los viajes que tengamos que hacer, lo hago sin ningún problema y si tomé la decisión, yo las disfruto tomando esas decisiones que tomé de volver al fútbol uruguayo. No, yo no me quejo para nada, ni de la cancha de los césped, ni de nada, me quejo pues sea las condiciones que venir, pero como imagen para el fútbol uruguayo sí que queda mal, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? ¿Una falta de mirada más profunda a nivel dirigencial, a nivel global del fútbol uruguayo? Ya entramos en temas de cuales siempre uno va a tener la razón, el dirigente, esto y lo otro, y el cuales tenés que ser precavido, digamos, en la frase o en lo que puedas decir, pero creo que cada uno tiene que ser consciente que puede dar más y que hay infraestructura para dar más. ¿Alguna reflexión le merece lo que dijo Suárez hace pocas horas, en este caso Eduardo Rivas para Canal 4? Lo que pasa es que las declaraciones de Suárez dejan tela para cortar. Mucha tela. El tema es, si vos querés, yo que soy, como digo siempre, lo aprendí acá en Tirando Paredes, a escuchar Gracias. las notas, que siempre detrás de lo que el entrevistado dice hay algo más. Hay algo entre líneas, Méndez. Y dice cosas que son polémicas. Sí. Y dicen cosas que por más que sea Luis Suárez, a mí en lo personal me viene porque es cierto, entró plata de los mundiales. Parame la música. ¿Tienen ganas de ir al baño? ¿Pero qué querés ir al baño? Ponemos música. No, me revuelve, me viene un poquito de acidez. O sea, vos podés decir, sí, en el fútbol uruguayo entró plata de los últimos 4 mundiales. Perfecto. Pero ¿cómo se repartió? Sí. ¿Cuánto le llegó a los clubes de la plata de los mundiales? Él dice en un momento determinado, sobre este tema puntual, como que habría que replantearse todo este tema para ver en definitiva, pero plata a los clubes da a entender cómo en principio entró. Entonces, yo lo que digo Igual no lo noté tan contundente. Con todo, no lo veo contundente en un tema que me parece que hay que dominarlo, que hay que tener fundamentación. ¿Por qué? Porque meterse en ese tipo de temas lo pueden hacer quienes pueden de alguna manera conocer el detalle. Yo lo que digo que muchas veces se utiliza la imagen de determinadas personas para lograr determinado fin. Pero también digo, está hasta donde esas personas permitan que se utilice la imagen para ese determinado fin. Acá en un momento se dijo, Suárez viene porque justo se está negociando los derechos de televisación. Se habló. Sí, se dijo, sí. Se dijo. O sea, casualidad, una vez que Suárez concreta que la parcialidad de Nacional hizo lo que hizo, aparecieron unas declaraciones de Lugano diciendo que Suárez era un poco como uno de los abanderados de todo ese proyecto y que en esta brecha que había, que no me parecieron oportunas porque tampoco creo que Suárez tenía el derecho de que se le arruinara una fiesta, que me parece que la gente de Nacional estaba todo por fuera y lejos de toda esa historia. Pero ¿qué pasa? Como decís vos, es tan grande la brecha que hay en el fútbol uruguayo que todo sirve
todo sirve para alimentar ese tipo de cosas. Mirá. Y es lo que uno a veces dice, no, pará, yo tengo una gran diferencia con esta generación, hoy sí. Porque para mí, sinceramente, querés que te diga, yo estoy más que preocupado por lo que va a pasar con la selección uruguaya. Porque vos me decís, está Cavani y va al Villarreal. Pero ¿alguien agarró un almanaque? Lo hicimos el otro día. ¿Alguien agarró un almanaque? Entonces, 90. yo entiendo la historia, entiendo el compromiso, entiendo lo que ellos le dieron a la selección y por ende que le dieron al país. Todos gritamos los goles, todos nos alegramos y todos festejamos. Ahora, ¿de quién es la selección uruguaya? Porque ¿hasta dónde te da Está derecho? picante, Méndez, ¿Hasta dónde Arrancó te da picante derecho? el viernes, No, Méndez. pero ¿sabes lo que yo veo? Sinceramente, yo, como digo siempre, yo no soy periodista. Vamos a empezar por ahí. ¿Está bien? No me considero periodista porque sería una falta de respeto a grandes periodistas. Espera un poquito, déjame decirle algo. Cuando arrancó hace... Cuando ¿cuánto? dice grandes es Espere. nos mira a mí. A la No, regla, por la edad nuestra. Por la edad nuestra. No, por la edad. ¿Cuánto hace que está acá usted? 2 años. 2 años y fracción. Bien. Sí. Tampoco cuando arrancó acá era comunicador. No, tampoco. Bueno, y hoy es comunicador. Pero, Quiero que lo sepa. no, pero explico? sí, pero yo lo que voy es que a veces uno dice, espera un poquito. A veces se le da trascendencia a los dichos de determinadas personas y otras personas, por tener la trayectoria y demás, parece que todos se tapan los oídos, nadie escucha lo que dice y nadie analiza, que a veces yo puedo no compartirlo. Y está perfecto. Como acá pasa que... Y tiene la oportunidad de decirlo en el micrófono y está muy bien que sea así. Dígalo. Y lo está diciendo, y lo está diciendo. Pero a ver, a lo que voy. La selección Yo tengo uruguaya... algunos matices con lo que usted dice. La selección uruguaya, que creo que en definitiva representa al país, es una isla dentro de lo que es la estructura de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol. Y lejos de ser una isla que contagia al resto, si hay una brecha política interna, bueno, hay una brecha entre lo que es la selección uruguaya y los clubes. Y eso no está bueno. Sí, porque creo que en el fondo, Gustavo, esa brecha que hay entre la selección y los clubes es producto de la brecha política que hay entre la conducción de la Asociación Uruguaya de Fútbol y algunos clubes, unos cuantos clubes profesionales que son mayoritariamente los que no son SAD y que tienen una historia en el fútbol de más de 100 años, cercana a los 100 años. Entonces, cuando vos hablás de ingresos, tema delicado, el tema de dinero es un tema delicado, cuando vos hablás de infraestructura, al lugar, me parece bárbara la preocupación. Pero tampoco seamos ingenuos, porque la hipocresía está a la orden del día en el fútbol uruguayo. Es decir, a ver, ¿pueden haber buenas o malas gestiones en los clubes? Sí. ¿Pueden haber buenas y malas gestiones en las asociaciones? Sí. Pero también miremos un poquito la realidad. Hoy tenés la situación real de los jugadores, el 80% de los jugadores está pasando mal. Estamos hablando del 80% de los jugadores está pasando mal. Mal. Y el 50% de los ingresos brutos de la selección uruguaya no viene para acá. Entonces, ¿hasta dónde está? Porque esto nace con el más unidos. Muchachos, vamos arriba. El más unidos, sinceramente, yo lo estoy esperando todavía. Vos decís que están los intereses de los jugadores de la selección. Sin y duda. Están los jugadores que de alguna manera están dentro de la actividad local. Perdón, aplaudo, firmaron ese convenio y mejora, me parece fantástico porque fue una negociación. Es lo que digo siempre. A los dirigentes no le pusieron un revólver en el pecho y le dijeron tienen que firmar esto. Los dirigentes que firmaron lo firmaron convencidos que era lo mejor para la selección. Ahora hoy nos damos cuenta, transcurrido un montón de mundiales, que eso no está bueno, que eso no es equitativo y no es desvalorizar lo que es el material de la selección. No es la misma selección, no es la misma selección. Parece que la cédula juega solo para algunas personas, para otros parece que la cédula no juega. No es la misma situación. Y yo sinceramente como uruguayo lo veo con preocupación. Decir, está bien, Suárez tomó la decisión, se vino a Nacional, valorable, está peleándola. Y quizás esa cercanía con nosotros, porque la tenemos ahora el día a día, estamos como que siendo más testigos del proceso que Suárez se está metiendo. Sí. Pero Cavani va a viajar mañana, A España. firmará, Sí. revisación médica, se pone al día. Sí, sí. Cáceres, que parece que la MLS Sí, señor. y acá. Pelistri, que está pasando por una lesión, situación diferente. Pero no estamos hablando de cualquiera, porque cuando se dice Suárez, Cavani, referentes, Cáceres, Godín, la situación de Godín. Entonces,
Vos decís, ¿y es justo? Porque la gente dice, no, pero por la historia, porque le dieron la selección. Sí, hay un montón de jugadores que le dieron a la selección. Pero muchachos, llega un momento del retiro. ¿A qué vamos a catar? Déjame ir por parte, Gustavo, porque esto arrancó con las declaraciones de Suárez. Yo me quiero limitar, por lo menos ahora, en un ratito tenemos una nota con Alejandro Capucho, al tema de las declaraciones de Suárez y después retornamos, pues es muy interesante todo este tema. Suárez, en lo que dice ante la pregunta de Eduardo Riva, que es una pregunta muy criteriosa, yo me saco el sombrero, porque si hay un tipo que no se quejó del vestuario donde se cambió, fue justamente Suárez. No. Si hay una familia que no hizo el más mínimo inconveniente para ver a su papá o a su marido desde la tribuna que ofrecía Liverpool, que fue la familia de Luis Suárez, justamente fue el entorno familiar del futbolista de nuestra selección. No hay duda de eso. Lo que él dice, yo creo que sí, y yo lo comparto, dice, yo la verdad, hasta orgulloso de volver a mis inicios, porque esto me pasaba todos los días, incluso vos profundizás en la nota, y en un momento dice, esto yo se lo mostraba a uno de sus hijitos, diciendo, me iba caminando de acá hasta acá me tomaba el bondi, demoraba, todo eso papá hacía, sí, para poder jugar al fútbol y para poder generar una carrera. O sea, hasta de alguna manera le enseña al hijo, que por obvias razones no vio todo ese proceso, cuál era el proceso de su padre cuando su padre era un jovencito que quería triunfar en el fútbol. Entonces, hasta ahí me parece notable. El matiz que yo tengo con las declaraciones de Suárez es, cuando empieza a profundizar y hace referencia, hay muy poca infraestructura, esto que pasó con el vestuario de Liverpool, el tema cuál es, dice, y ahí tiene razón, cómo nos ven desde el exterior, porque lo que muestran es la imagen de Suárez en Belvedere. No muestran la imagen de Juan de los Palotes en Belvedere. No, es porque es Suárez. Exacto. Entonces, yo ahí comparto, el exterior nos vio a través del vestuario de Liverpool, por eso yo entiendo, como hincha socio de Liverpool, si el Liverpool tiene que presentar un vestuario totalmente diferente, sobre todo el visitante, del que tiene hoy. También es cierto que Liverpool es una institución que se autofinancia, que no depende de nadie, y a través de las decisiones de su presidente y alguna eventualmente consulta que no siempre hace, se toman decisiones de dónde utilizar el dinero más importante en el hecho más necesitado en ese momento. Y quizás el vestuario visitante no sea de las prioridades. Dicho esto, y entendiendo y compartiendo las declaraciones de Suárez, la segunda parte, que creo que es donde vos haces más hincapié, que hace referencia justamente es, tenemos que mejorar la infraestructura. Es cierto. Y Eduardo le preguntaba, bueno, pero ¿cómo la mejorás con la condición que también? Dice, bueno, pero ¿y si fuimos a 4 mundiales? Plata ha entrado. Sí ha entrado plata. Y acá es donde viene el tema. El tema es desde 4 mundiales hasta acá, 2010, 14, 18, 22, que vamos a ir ahora, ¿cómo se distribuye esa plata? Y lo hemos dicho acá. ¿Cuáles son los 2 elementos que tiene hoy la Asociación Uruguaya de Fútbol para generar más recursos? Punto 1, derecho de televisión. Está claro que tarde o temprano se va a venir una negociación en el ámbito local, se va a venir una negociación de la futura eliminatoria y también la participación deportiva de Uruguay que le puede generar a la selección, transitando distintas fases, mucho más dinero. Más allá de lo que se pague por la transmisión de los partidos que ya seguro tiene Uruguay en Qatar 2022. Entonces, sumás esa masa de dinero, es un montón de guita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que digo es lo que dije hace un tiempo atrás y lo sostengo. De la misma manera que entiendo que la empresa Tenfield, que es la que tiene prioridad hoy en el fútbol local, o la empresa que sea, tienen que poner bastante más dinero del que han puesto hasta ahora por el ámbito local, de la misma manera es insostenible que se continúe con este acuerdo, que hacías mención vos, de los jugadores de la selección, de los planteles de la selección, con el Ejecutivo. Entonces cuando vos preguntás a este Ejecutivo, dice, no, pero este acuerdo viene de antes. Y el de antes te decía que venía de antes. Y viene de Sebastián Bauzá, del año 2010. Cuando en Sudáfrica Sebastián, y en aquel momento el secretario, que si no mal recuerdo era Rodríguez, el que fue después presidente del equipo de Rampla, firmaron aquel acuerdo en el 2010. ¿Y por qué prácticamente todos estuvieron de acuerdo? Porque la selección iba sin cero expectativa. Exacto. Y empezó a funcionar y estaban todos contentos y se firmó aquel acuerdo. ¿Cuál era aquel acuerdo? Aquel acuerdo era la masa de dinero que entra producto de la selección, se divide 50% jugadores, 50% asociación. Pero con una gran diferencia. Supongamos, si entran 100, 50 va para los jugadores, 50 para la asociación. Pero de los 50 de la asociación, vos tenés que descontar todos los gastos de la selección. Entonces a los jugadores le entraba el 50 del bruto, a la asociación le entraba del 50 descontando los gastos de la selección, el remanente que quedaba. Y ese remanente en el 2010
llegaba de una manera a los clubes, porque había fútbol profesional a través de la asamblea de clubes. No estaba el Congreso, no estaban los grupos de interés. Hoy la Asociación Uruguaya de Fútbol, con el dinero que entra, tiene que hacer frente a un montón de actividades que pasan también por el fútbol amateur, por ciertas situaciones vinculadas a OFI integra el Congreso, el fútbol femenino, el fútbol sala, el fútbol playa, una serie de cosas más. Entonces, de aquel 50% descontando todos los gastos de la selección, todavía tenés que descontar un porcentaje para todas las actividades que te reúnen hoy a través del Congreso. Y de ese remanente tenés que dividir un porcentaje igualitario para los clubes de primera división y otro porcentaje igualitario para los de segunda división, que es menor al de primera. Entonces, cuando Suárez dice, dinero entró, sí, Luis, pero hoy por esta estructura, lo que le entra a un club profesional, como Liverpool, que tiene ese vestuario, como el que sea, hablamos del tema Liverpool porque fue lo que aconteció en Belvedere, cuando Suárez se fue a cambiar, y reitero, fue uno de los pocos que no hizo ningún problema por el vestuario donde se cambió, son chauchas y palitos lo que entra, por producto de la selección. Entonces lo que digo es, muchachos, hay que hacer un camino para mejorar el dinero que entra al fútbol por derechos televisivos. Perfecto. Ahora hay que hacer un camino de entendimiento, de negociación, que tendrán que comprender los jugadores de la selección, de que aquel acuerdo originario ha cambiado, porque la Asociación Uruguaya de Fútbol, desde el punto de vista político, cambió. Antes eran los clubes de la A, los clubes de la B, punto y nada más. Y hoy tenés clubes de la A, clubes de la E, de la B, la E, la divisional C, la ex intermedia, y tenés un montón de actividades que también te requieren dinero. Entonces, tenemos que ir para un lado y tenemos que ir para el otro. Y yo le dijo, en el final, yo algunos temas igual prefiero ser muy precavido en los conceptos que voy a manejar a nivel político, y se está cuidando, es lógico. Después, el otro tema, cuando vos hablaste, cuando llegó Suárez, todo el mundo favorizado por Suárez. Sí hubo, en ESPN, declaraciones de Diego Lugano, haciendo referencia a que no solo el tema Suárez es por un tema deportivo, sino que ha sido de alguna manera el estandarte, más allá de la presencia de Lugano en su momento en la selección, y que hoy es una voz importante desde afuera de la selección, de lo que significa Suárez, según el propio Lugano, que lo declaró en ESPN, a nivel político, con lo que han luchado los jugadores por cambiar un status quo en aquel momento que yo creo que había que cambiar. El tema es, lograste cambiarlo, en gran parte. Lo que se tiene que buscar ahora es un equilibrio. La balanza estaba descompensada. Vino el trabajo de los jugadores, fenómeno, al lugar. La balanza empezó a equilibrarse, me parece que en este momento se fue para el otro lado. Entonces lo que hay que buscar acá es el equilibrio, pero para lograr el equilibrio tenés que tener la voluntad política. Y hoy hay una grieta tan grande entre Alonso, conducción, el presidente de la Conmebol, los jugadores de la selección, digámoslo claramente, y lo que son los clubes profesionales. Es enorme la grieta que hay. Entonces es muy difícil, hoy por lo menos, lograr ese equilibrio. Es lo que me resulta decir de las declaraciones justamente de Luis Suárez. Totalmente de acuerdo. Y voy a la materia que me ocupa, arbitraje. Y hace no muchos meses se dijo que no había recursos, por ejemplo, para una reestructura en el arbitraje. Entonces, estemos hablando de cosas fundamentales. Entonces, decir que cuando se tiene la posibilidad de cambiar, generalmente siempre el factor económico termina incidiendo. Ahora, si la Asociación Uruguaya de Fútbol no tiene los recursos para hacer cambios que son, pero más que urgentes en materia de arbitraje por lo que estamos viviendo, no le pidamos a los clubes lo que la propia asociación no está pudiendo hacer. Estamos hablando en diferencias abismales. Y es lo que vos decís. Entonces, ¿dónde está el problema económico y dónde está la voluntad política? Bien. Pero voy a repetir, por eso te dije, para mí este tipo de declaraciones, siendo de quien son, dan para mucho.